Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que a través de un grupo amplio de 45 canales de televisión se difunde este programa todas las semanas desde hace varios años, con la posibilidad de estar en Costa, Sierra, Oriente y Galápagos y difundir temas de interés, temas de orientación, temas políticos, temas de análisis como el que vamos a hacer el día de hoy, justamente con nuestro invitado especial que es Francisco Rocha, quien es director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Mi querido Francisco, bienvenido y qué gusto que nos acompañes en SECREA. Saludarles y sí, estamos a la disposición, Roberto. Muchísimas gracias, mi querido Francisco. Luego de tantos años de amenazas y de ofensas a los medios de comunicación, ¿cómo se encuentra la libertad de expresión hoy por hoy en el Ecuador? Bueno, la aplicación desde el 2013 de la Ley de Comunicación, más esta actividad política que se inició, yo diría, desde el mismo día en que el presidente o el expresidente Correa se instaló, no solo como objetivo de su proyecto político, esto debilitar, maltratar y perseguir a los medios y periodistas, sino que adicionalmente se fue instalando una idea, todos recordarán aquello de prensa corrupta. ¿Y por qué? Porque intentaban callar una voz que es indispensable en democracia. Sin medios de comunicación, sin prensa libre, sin periodistas que cuestionen, sin periodistas que no se sumen al proyecto político y que sean capaces de construir la realidad del país, porque no es, como se dice últimamente, la construcción de la verdad, no, es la construcción de una realidad para que la sociedad pueda debatir y construir esa verdad, porque la verdad la construimos y la tenemos cada uno de nosotros. Ahora, frente a lo que tú mencionas, y adicionalmente a eso, al vergonzoso manejo que ha tenido la Ley Orgánica de Comunicación en todos estos años, se podría especular, decir o aseverar que estamos a puertas de un proceso democrático que nos permita a los medios de comunicación, prensa escrita, radial, televisiva, y a todos los periodistas y comunicadores del país estar tranquilos y por fin respirar en paz, ¿o todavía crees que falta mucha agua que corra bajo el puente? Va a seguir pasando, ¿no? Los intentos de controlar a los medios y a la prensa es permanente. No hay que olvidar, Roberto, que somos una piedra en el zapato de quien ejerce el poder político, sea del sector que sea. En el modelo en donde el partido único, la voz del líder político es la que cuenta, obviamente es mucho más difícil, mucho más duro este ataque a los medios y a los periodistas. Así lo hicieron desde el 2013, así lo han hecho ya en la aplicación de la Ley de Comunicación que aprobaron, se reformó en el 2018, y uno piensa que esto podría ir mejorando. No, pero acaban de aprobar en la Asamblea un proyecto de ley que, con un informe de minoría, que intentaba nuevamente regresar a la vieja Supercom, regresar a la vieja Ley de Comunicación, esa que nosotros denominábamos y el país la conoció como Ley Mordaza. Entonces estos intentos van a seguir. Ahora estamos en el debate del veto parcial doble, ¿no es cierto? Este que tiene que ver con los asuntos constitucionales por un lado, que son 17, y con los asuntos de conveniencia, que son los otros 34 artículos. Esos tendremos que ver ahora qué dice la Corte Constitucional. Los peligros sobre la libertad de expresión siempre tienen que ver con el ejercicio del poder político, no solo de quienes están, y eso también hay que hacer notar, no solo de quienes están ejerciendo el poder ejecutivo, legislativo, judicial, también las organizaciones. Ya hemos pasado en junio y en el 2019
se ha vuelto como una estrategia, el ataque permanente a los medios de comunicación y a los periodistas para cualquier individuo que quiera estar en las noticias y convertir a los periodistas no en los que transmitimos las noticias, sino en la noticia cuando nos atacan, nos agreden y dejan a cada uno de los periodistas y medios que estamos dando a la ciudadanía nuestra contribución democrática. Ahora, claro, en base a lo que tú dices, es una gratuita forma de desvirtuar lo que realmente hace el periodismo, lo que realmente hace el comunicador social y la prensa en general. Ahora, semanas atrás, cuando los medios de comunicación, los gremios, habíamos planteado de manera pública que lo conveniente era un veto total. Y al fin de cuentas, tú acabas de mencionarlo, se cambió por parte de la Presidencia de la República a un veto parcial. ¿Crees tú que el veto parcial es más beneficioso que el veto total o hubiese sido mejor un veto total? Han pasado varios días, muchos análisis. ¿Qué criterio te merece, Francisco? Yo era partidario, al igual que algunos otros que hacen análisis y seguimiento al tema, de un veto total. Habíamos conversado contigo, con las organizaciones a las que representamos, que ese era un camino. Claro, la reflexión es, eso era un poco como patear la pelota un año. Y nosotros decidíamos o decíamos que podría ser esta una alternativa válida. ¿Por qué? Porque en un año las condiciones en la Asamblea Nacional y las condiciones de la sociedad después de tratar el tema podrían o pueden o deberían ser mejores de las que estamos pasando ahora. Pero claro, esta estrategia del gobierno de dividir los dos temas, y coincidimos con ellos, de que ahí hay temas constitucionales y por eso mismo habíamos pedido el veto total, pero de dividir a que esta parte de constitucionalidad de estos 17 artículos vayan a la Corte, puede resolver de un tajo, el tema constitucional y esta grotesca violación, porque los 17 artículos que están en los temas de constitucionalidad son los más grotescos de esta ley y los que realmente violan no solo los derechos constitucionales, sino la Carta de Derechos Humanos de las Naciones, de la OEA, de las Naciones Unidas también, pero sobre todo están en contra de varias sentencias ya tomadas por la Corte Constitucional del Ecuador y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto qué significa, Roberto? Significa que si ahora ya conocemos que hay un juez ponente en la Corte Constitucional, la Corte, que ya no es la cervecera, que está conformada por catedráticos universitarios, que está conformada por gente que tiene su trayectoria y que no está ahí por designio de nadie, sino que están ahí en procesos democráticos y respondiendo más bien a su formación, creemos que puede darnos un resultado, ¿no? Que la Corte dé. Esperemos que la novelería no se presente. Yo tengo mucha confianza en la Corte Constitucional, que más allá de temas ideológicos que podrían pesar, pese las propias resoluciones de la Corte. Entonces, sí, es una salida distinta a la que habíamos pensado en el veto total o en el veto parcial, que era no mixto, sino un veto parcial, porque corríamos el riesgo de que en esta pugna ejecutivo-legislativo podríamos salir nosotros como sándwiches afectados, conseguir 92 votos para ratificarse en lo que absurdamente aprobó la Asamblea. Ahora, adicionalmente a las observaciones presentadas por la Presidencia de la República para este veto a la Corte Constitucional, ¿es prudente que los gremios, los comunicadores, la sociedad en general presente textos, propuestas, o ya queda ahí cerrado las puertas hasta que la Corte Constitucional defina, analice en 30 días el proceso y lo devuelva a la Asamblea Nacional? Yo creo que es bueno acudir con un amicus a la Corte Constitucional, los gremios, los sectores de comunicación, la propia sociedad. Yo diría que la academia, es bueno que
acudamos a la Corte a reflexionar con ellos, a dejar nuestro pensamiento, a recordarles lo que ya han aprobado y lo que esperamos que la Corte Constitucional haga con el tema de los 17 artículos de constitucionalidad presentados en este veto. No hay que olvidar que después de que la Corte resuelva, de todas maneras va a ir a la Asamblea para que la Asamblea rehaga el proyecto. Por hecho, ese proyecto vuelven a aprobar, ya eliminando lo que la Corte diga que hay que eliminar por temas constitucionales, y podrán entonces elaborar el nuevo proyecto y enviar nuevamente al presidente para el ejecútese. Esperemos entonces que este proceso, que era el que nosotros queríamos evitar al decir hagamos el veto total, para no correr los riesgos, pero en todo caso ya está dado el proceso, es un proceso legal, constitucional, donde el presidente ejerce sus derechos y usa el tema constitucional, usa sus posibilidades para actuar. Este es un proceso que todavía va a continuar más allá de los 30 días de lo que diga la Corte Constitucional, pero a la que hay que acudir para dar nuestro pensamiento, Roberto. Totalmente, y estaremos al pie del cañón, mi querido Francisco, de manera personal y como gremios para asistir justamente a la Corte Constitucional las veces que sean necesarias y poder explicar, dialogar y de alguna manera discutir el tema que estamos analizando. Ahora, la Corte Constitucional bloquearía estos artículos señalados en el veto planteado por el presidente de la República. Mucho de la sociedad que no está en medios de comunicación, que no está en el periodismo y tal vez en temas políticos, no comprende el hecho de que cuando la Corte Constitucional ejecuta su resolución o dictamina su resolución, se bloquearía para siempre ese tipo de artículos. ¿Cómo procede eso y de qué manera se bloquearía para siempre? Es decir que en una próxima constitución, por poner el ejemplo, si es que se generaría topando ese tema, ¿ya no debería ser tratado o cómo se maneja eso ahí? A ver, la Corte de los 17 artículos podría aprobar los 17 y darnos una propuesta sobre qué considera constitucional y qué no sobre esos temas. Pongamos un ejemplo como el que tú acabas de decir. El Estado debe garantizar la verdad. Entonces, claro, ahí dice la verdad de quién, la del Estado, la de la función pública que se representa en la Presidencia de la República, en la Asamblea Nacional, en la Corte, los jueces, los ministros, la verdad de quién. Y entonces, claro, ahí vamos a tener una gran discusión en la Corte, que va a decir que la verdad no es pues propiedad exclusiva de alguien, que eso no se puede legislar, que va contra los derechos humanos, contra los derechos constitucionales de los ciudadanos. Entonces, si dice eso, nunca más, y eso sí, nunca más por una sentencia podrán volver a poner un artículo de esa naturaleza, ni en la ley de comunicación, ni en ninguna ley, porque ya está declarado el tema inconstitucional, incompatible con el marco jurídico ecuatoriano. Pero eso además debe tener un tratamiento en la Asamblea Nacional, porque deben rectificar el proyecto. Entonces sí hay un proceso ahí que la ciudadanía y todos debemos estar pendientes, porque una cosa que hay que decir y repetir siempre, Roberto, es que esta no es una ley para periodistas y medios de comunicación, es una ley sobre la libertad de expresión que es de todos. Y eso la ciudadanía tiene que entender. Está en juego uno de los pilares de la democracia. Y ahí se suma con lo que tú acabas de decir muy puntualmente. Esto no es un tema para periodismo ni medios de comunicación. Esto es para el ecuatoriano en general. Tú acabas de mencionar el derecho a la verdad. El artículo 17 del texto de minoría textualmente indica: el Estado debe garantizar el derecho a la verdad, que es lo que haces tu referencia, de todos los ecuatorianos. Queda prohibida la difusión de toda información falsa. La pregunta va, siendo esto, si es que se hubiese aprobado o si es que este texto, las palabras aceptan todo y el papel aguanta todo, ¿qué enseñar entonces en las universidades, en la academia, a los nuevos periodistas? ¿Cómo manejar, si es que esto saldría,
¿cómo manejar entonces el impulso a la comunicación y a la libertad de expresión para las próximas generaciones? Sería imposible. Bueno, lo que Roberto tú acabas de decir sería terrible, por una razón, porque ¿cómo les enseñamos a los periodistas, a los estudiantes, cómo les decimos a la ciudadanía que lo que ellos piensan pueden reflexionar en público a riesgo de que una autoridad, quien sea, en este caso una oficina de la Defensoría del Pueblo, nada más aberrante que usar la Defensoría del Pueblo para perseguir el pensamiento? Entonces, ¿quién va a juzgar qué es la verdad y qué es la mentira? ¿Quién va a juzgar si es oportuno o no un tema? ¿Alguien en una oficina pública? ¿Una nueva Supercom? Entonces, les tenemos que enseñar a qué, a revisar, a tener autocensura, a hacer que revise el funcionario público la noticia que quieren o que debemos hacer circular en el Ecuador para que el país reaccione, reflexione o a su vez respalde determinadas tesis. No, justamente esta es la parte, yo diría, medular. Hay otras que son grotescas igual, pero esta es la parte medular sobre el pensamiento. Luego vienen artículos que dicen que la opinión ya no está en los temas de la información, o sea que el pensamiento ya no es una información, sino que es algo que debe responder a que alguien nos diga qué es la verdad. ¿Cómo le enseñamos? Si la enseñanza en sí es aprender a dudar, o sea, si alguien tiene que aprender a dudar de algo que nos está pasando, es un periodista, porque el periodista tiene que cuestionar para que la sociedad reflexione, se haga sus propios cuestionamientos y tengamos una resolución conjunta. La democracia tiene que ver con el ejercicio del pensamiento. Y Roberto, algo que decía Ortega y Gasset a mediados del siglo pasado, pero que está vigente ahora: una política de ideas tiene que volver al Ecuador, a América Latina. Las ideas tienen que contar para que la sociedad reflexione sobre los caminos que ha de buscar en su desarrollo, en su realización humana incluso. Ahora, y a eso se suma lo que tú acabas de mencionar. Cuando se pretende eliminar el término, el texto de opinión como palabrita, la palabra opinión conlleva muchísimo, muchísimo para el funcionamiento de una sociedad, de un aparato burocrático, político, estatal y mediático. Y solamente dejar el tema de información. Siendo así, entonces, los noticieros, donde se hace opinión, donde se hace información, donde se ejecuta información de la sociedad y de todos los sectores, automáticamente perderían su peso, porque el noticiero de manera usual, de manera regular, en todos los medios de comunicación, escritos, radiales y televisivos, hacen opinión. Los actores sociales que hacen opinión de manera permanente, las páginas editoriales de los periódicos, si es que se elimina opinión, entonces esa página quedaría en blanco. ¿Qué es lo que pretende entonces, o pretendía, este informe de minoría presentado en la Asamblea Nacional? Bueno, pretenden callar el pensamiento. Si yo doy una opinión, como la que estamos haciendo ahora, Roberto, diciendo lo que pensamos sobre el proyecto de ley, sobre la aprobación de la Asamblea, sobre la actuación del presidente, sobre lo que nosotros creemos que se debió hacer o cómo se debe resolver este tema, podría resultar que entonces alguien nos diga, si se aplicara el proyecto de ley aprobado por la Asamblea en este informe de minoría, podría resultarle incómodo a alguien y decir que no estamos hablando con la verdad. Incluso yo diría, puede tener razón, no estamos hablando con la verdad de quienes aprobaron ese informe y que no quieren que reflexionemos de la manera que reflexionamos. Pero, repito, no es solo un tema de medios y de periodistas. Así no, es. Porque si bien ahora se puede reflexionar desde el punto de vista qué hacemos con las personas a las que invitamos a opinar a cada uno de los funcionarios públicos, de los ciudadanos que hacen opinión, de los líderes de opinión, no van a poder decir lo que ellos piensan o que están en acuerdo o desacuerdo de lo que se está manejando en la sociedad.
¿quién va a calificar que es buena información o mala, o lo peor, que es verdadera o falsa? No, yo puedo estar opuesto, no solo como pensador, sino como ciudadano, no solo como persona que hace opinión. Como ciudadano puedo estar opuesto a algo y tengo derecho a manifestarme en contra de ese algo que para alguien es la verdad. Y eso es lo importante. Y la democracia, como he dicho, mientras dialogamos, es esencial la opinión, el pensamiento individual de las personas, más allá de los que quieren imponernos un modelo de pensamiento, un modelo de actuación, incluso como sociedad. Y a eso, y a lo que tú acabas de mencionar, se suma también la propuesta de una censura previa a los directores de los medios de comunicación. ¿Qué lógica tiene eso, que el medio de comunicación estaría supeditado a una censura previa? Bueno, no solo que ya esto, no solo que es una censura previa, Robert, es en realidad la imposibilidad de conducir un programa, un medio de radio, televisión, prensa escrita. O sea que el dueño o el director no puede opinar sobre lo que se va a publicar o decir en cada uno de los periódicos, radio o televisión. Un poco, digamos, no van a poder ni siquiera opinar sobre lo que el periodista contratado para trabajar en el medio o para tener un programa en la radio y televisión puedan ponerlo. No, eso es el desconocimiento total de cómo se trabajan en los medios de comunicación. Hay que tener una planificación, una revisión de lo que está pasando, hay que conocer cómo priorizar la noticia, hacia dónde vamos a construir el plan de cada uno de los medios. Entonces, que el director no pueda decir el trabajo que ha hecho el periodista. Es como que mañana en una panadería, pongamos un ejemplo más simple, Roberto, en una panadería no va el dueño de la panadería a decir qué tipo de pan quiere que se ponga a la venta. No va a decirle entonces al panadero que trabaja en el horno, qué tipo de pan quiere vender. Y si yo quiero tener 50 tipos de pan, se han de hacer esos 50 tipos de pan. Pero en las noticias, en los medios, no. El periodista contratado puede llevar la noticia que quiera y no la que estratégicamente se pueda resolver en los directorios, con los editores, con los propios periodistas, como se hace en una sala de redacción o un editor de un programa de noticias de radio o de televisión. Ahora, llegando a la parte final, con el análisis que tú nos estás expresando este momento, mi querido Francisco, esta ley debería o deberá normar a todas aquellas plataformas digitales informativas que, amparándose en el internet, amparándose en las redes sociales, en muchas ocasiones mal informan e incluso emiten insultos y epítetos bastante fuertes contra personas y que tal vez en muchos de esos casos no tienen la información contrastada o verificada. A ver, yo no creo en las regulaciones sobre libertad. No creo que debe estar en esta ley, no creo que se deba legislar. Hay otras cosas que se pueden hacer para hacer un seguimiento a las redes sociales. Primero, a quienes nos regulan o con quién quieren intentar acallar. Con los que tenemos nombre y apellido, con los que tenemos una marca, con los que tenemos registrados una empresa, con todos los que cumplimos la ley. En las redes, y eso también es bueno, Roberto, aclarar, las redes sociales no son medios de comunicación, son instrumentos tecnológicos que la ciudadanía usa para decir lo que piensa, lo que acabamos de conversar, para decirlo públicamente, solo que usando instrumentos tecnológicos como las redes sociales. Pero eso no es medios de comunicación. Los medios de comunicación tenemos y suscribimos con nombre y apellido el trabajo profesional que hacemos. ¿Se deben regular las redes sociales? No, lo que se debe eliminar es el anonimato. Y para eso hay que conversar también con los dueños o los administradores de estas grandes plataformas.
porque se ponen nombres de artistas, de futbolistas, números, letras, JK, CF, cualquier cosa. Se ponen para insultar, agredir y denigrar a las personas. Eso no es comunicación, eso es pamphlet, como se decían, esas hojas que salían con noticias no solo falsas, sino con calumnias y con agresiones, son panfletos. Y entonces hay una forma panfletaria de usar la tecnología para dañar a las personas. Y eso no es correcto y se debe no regular, como digo, porque si alguien quiere insultar, tiene derecho a insultar, pero debe asumir sus consecuencias. Eso tiene que ser con nombre y apellido para saber quién está agrediendo y no confundir redes sociales con medios de comunicación. Qué interesante tu criterio, mi querido Francisco. Realmente es muy oportuno conocer, escuchar criterios como el tuyo, como director ejecutivo del EDEF, que nos permite a la sociedad en general tener mayor criterio de lo que es libertad de expresión, de lo que es la ley de comunicación y de lo que es esta propuesta que se está presentando en la Presidencia de la República a la Corte Constitucional con el veto. Realmente la libertad de expresión se lo debe manejar o se lo debe identificar con responsabilidad, porque no es libertinaje de expresión, sino libertad de expresión, pero con responsabilidad. Queremos agradecerte mucho, Francisco, por tu presencia en SECREA. Estaremos en próximas ocasiones, tenemos nuevo camino por recorrer frente a este texto de la Ley de Comunicación. Y con ustedes, amigos, como siempre, hasta la próxima semana. Gracias, Francisco. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.